Gracias, Elena, Enrique, compañero Mauricio, Betty y toda la gente aquí que en Madrid han ayudado a organizar las actividades que estamos adelantando hoy en el tema de derechos humanos y que también son personas con años de acompañamiento a la situación de un país que de alguna manera refleja lo que pasa en un continente. La visita asturiana estuvo reforzada este año con la presencia de sindicatos y de organizaciones de Irlanda que los conocimos en alguna gira hace varios años, intentando buscar puentes en común entre el sindicalismo colombiano y el europeo, frente a temas también que son comunes. La gira por Irlanda permitió que se vincularan personas muy importantes y con una expectativa que no está contenida en el informe, pero que la compartimos en esta reunión de personas conocidas, porque en realidad el interés de nosotros en Irlanda es que el Parlamento irlandés no apruebe el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, que no ratifiquen eso. Y uno de los sitios de Europa donde es altamente probable que podamos conseguir estos triunfos parciales necesarios está en Irlanda. Visto que en España ya en mayo lo aprobaron del año pasado, con el apoyo de PNV, PSOE, Coalición Canaria, Partido Popular, pues nos quedan todavía países por tocar y por buscar que allí este tipo de tratados al menos tengan el escrúpulo de lo que está pasando en Colombia, de ese contexto en el que van a hacer negocios. La visita asturiana este año estuvo reforzada con la presencia de Mauricio. El año pasado estuvo Tania Sánchez, y así hemos ido logrando que Izquierda Unida, a quien le agradecemos de manera pública el haberse mojado en el tema colombiano de manera muy clara desde hace bastantes años. En el caso de la visita asturiana, pues su presencia hoy por hoy es insustituible, porque el gobierno asturiano del PSOE no ha querido volver a pisar terreno, no ha querido ir a enterarse de estas realidades, tienen una lectura muy de ellos que no comparten. Vamos a compartir la lectura que tuvo la delegación, empezando por señalar que el año pasado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Colombia se comprometió a tomar una serie de medidas para resolver el problema de la crisis de los derechos humanos. No para resolver de fondo lo que origina la violación, sino para manejar la crisis, para manejar la fiebre del enfermo. Y entonces decidió la delegación asturiana este año acercarse a la realidad que el gobierno colombiano prometió hace un año transformar. Entonces cogimos el examen periódico universal y cada uno de los compromisos que hicieron en diferentes materias y los sometimos a la prueba del algodón, tanto en reunión con comunidades como con víctimas, con organizaciones sociales y con instituciones, incluidas la iglesia y los militares y la policía, con los cuales cada año también nos reunimos, porque queremos tener múltiples visiones del mismo problema, intentar encajar eso en lecturas comunes. Creo que lo hemos conseguido. Podemos decir que la delegación asturiana e irlandesa constató que la situación de derechos humanos y de orden público en Colombia está muy lejos de la normalidad que alega el gobierno. Podemos señalar que la situación de agravamiento en materia de derechos humanos va de la mano al establecimiento de economías de enclave en regiones muy concretas del Estado, y que esas economías de enclave básicamente están en la agroindustria y la minería, pero que cada vez más va ocupando espacio y generando conflicto social el tema energético. No me refiero al de las petroleras, que eso es un tema bastante viejo y muy serio y muy vigente, como al tema de las hidroeléctricas, que hoy tienen incluso proyectos sobre el agua de Bogotá capital. Diciendo que la situación de derechos humanos de Colombia está muy lejos de la normalidad y asegurando que el agravamiento en derechos humanos va de la mano a la presencia de multinacionales que trabajan en forma de economía de enclave. Es como pudo la delegación asturiana desenredar lo que está pasando en algunas zonas. Como por ejemplo, la situación que hay en el centro del país con la presencia de Anglo Gold Ashanti en una actitud absolutamente agresiva, utilizando la fuerza pública ya paramilitares para asesinar personas, la última hace 2 días, que Fabián por aquí se acuerda el nombre de él porque yo no lo tengo. David Sánchez. David Sánchez. Y con el cual ya Anglo Gold Ashanti por lo menos tiene 4 activistas de protección del medio ambiente asesinados en el último año. Como digo, la última persona apareció ayer antier. Esta situación de la economía de enclave está llevando de la mano a una situación que nosotros habíamos previsto, pero que ahora es muy notoria y muy grave. Y es que la Constitución Política de Colombia,
y las leyes del país están siendo de facto derogadas en las regiones donde hay zonas de consolidación bajo el mando de un comandante militar. En esas regiones no opera la autoridad civil. Y aunque la Constitución y las leyes no se han tocado, de facto opera el mando militar, que es el que establece prioridades de gasto a nivel municipal. Imagínate hasta dónde tienen poder. Prioridades de uso de la maquinaria de los pueblos. Y horarios para el tránsito de las personas, tanto de día como de noche. Límite a la circulación de bienes, servicios y alimentos. Control a las misiones médicas y, en general, un control territorial más que abusivo, abiertamente ilegal e inconstitucional. Funciones que se ha abrogado a sí mismo la fuerza pública en todas las regiones por donde pasamos. Entonces, siguiendo ese desarrollo argumental, diríamos, la cosa está más mala en las áreas donde hay proyectos de las multinacionales en etapa de prospección o de producción, en donde el ejército en la práctica tiene estados de sitio, impone estados de sitio regionales donde no opera la ley ni ninguna autoridad civil, o donde operan pero de fachada porque no tienen autoridad concreta sobre la tropa ni sobre el territorio, y donde además está sumando algo que a la misión asturiana la alarmó. Y es que el ejército colombiano, que tiene una imagen muy mala en la población, a pesar de las campañas para lavar la imagen de la fuerza pública, que era una imagen muy mala especialmente entre los campesinos, indígenas y negros, por los atropellos cometidos en medio siglo de guerra, hoy ese ejército estigmatizado por los abusos es visto por las comunidades también, adicionalmente, como el ejército de ocupación, gracias al cual las multinacionales le saquean los recursos y los expulsan del territorio. Digo entonces ahora, y esto no está en el informe, pero es elaboración aquí a la carrera, digo que ahí está una de las respuestas a las preguntas de las afirmaciones que hacía el señor de la calle, que no se crean que los procesos en Colombia son irreversibles, allí todo es reversible, hasta el canal del Casiquiare se reversa en invierno, y en vez de correr hacia el Amazonas, corre para el Orinoco. O sea, allí todo lo que va para atrás puede echar pelante, y en el tema de la guerra no hay acuerdos irreversibles. Por un lado está el tema de que no está acordado nada hasta que todo esté acordado, y por otro lado porque el ejército colombiano, con esa actitud de aparecer hoy, ya no como el garante de las instituciones, sino como el cuidador de la infraestructura de las petroleras y de las grandes empresas, ya no lo ve la población solo como un matón abusivo, sino como un ejército de ocupación. Y eso está llevando a que comunidades enteras pidan que lo saquen de sus regiones, ya no solo indígenas. Campesinos del Catatumbo, ni un solo soldado en nuestro territorio, y es un territorio 4 veces Asturias, no estamos hablando de pequeñas regiones. Esa circunstancia, argumentando de nuevo sobre este hilo que hemos puesto sobre la mesa, nos lleva entonces a determinar que hay unas poblaciones de alto riesgo, que no son poblaciones difusas, que cada vez está más preciso quiénes son los ambientalistas opuestos al desarrollo de los tratados de libre comercio en lo concreto, en qué región entra qué empresa, en qué región entra qué consorcio, quién los acompaña, primero los paramilitares, luego la policía y por último los soldados, o al revés, pero siempre están juntos. En esta circunstancia se está sembrando la semilla del próximo conflicto armado, al menos en mi tierra, que la conozco bien, que es Santander. Así arrancaron las 3 guerras que he tenido en mi tierra, las 3 guerras que lleva mi región en 200 años. La guerra de los comuneros, la guerra del 48 y el baile en el que andamos. Entonces, donde la fuerza pública no es capaz de garantizarle a la gente o no quiere los derechos a la vida, a la movilización, a la libre expresión, pues la población la rechaza. Pero si además es para imponer unos intereses foráneos que destruyen el medio ambiente y hambrean a la gente, pues la cosa se pone más mala. Así que, si se desmoviliza la guerrilla en esta etapa, están sembrando con lujo de detalles los próximos contingentes de combatientes en las áreas en donde la gente no tiene más camino que abandonar los territorios, como pasa en Cajamarca, como pasa en la zona de Argelia, en el Alto Naya, en todo el Urabá, en el Catatumbo y en las zonas donde hay prospección minero-energética. De la mano de esta remilitarización, reparamilitarización, hay una revictimización. Hay personas, como es el caso de un matrimonio de personas conocidas, prefiero leer que tardo menos. La pareja de sobrevivientes de la Unión Patriótica, integrantes del MOVICE, Nancy Vargas, dirigente de la Red de Mujeres por la Paz y el Desarrollo, y su esposo, Milciades Cano, fueron asesinados en el municipio de Algeciras, en el Huila, el 6 de octubre del año pasado. El pueblo donde fueron asesinados tiene 24.000 habitantes y hay 6.000 militares. Y sin embargo nadie sabe, en la fuerza pública ni en la policía, cómo matan a 2 personas que ya venían huyendo de una persecución anterior.
Esta revictimización efectivamente prende las alarmas sobre las posibilidades de acción política en el postconflicto. La gente dice, se va a repetir la UP, se va a repetir lo del Frente Popular, que no solo fue la Unión Patriótica, se va a repetir lo de a luchar, y desde luego se prenden alarmas. Para ir terminando, el terror colombiano, que básicamente se ha visto como un terror rural, tuvimos dos ejemplos muy claros y patéticos de lo que es el terror urbano, y no en pequeños núcleos, sino en grandes ciudades. Buenaventura, una ciudad más grande que Gijón, totalmente controlada por la mafia del paramilitarismo, una ciudad que ha sido puesta, que siempre fue abandonada la población de esa zona, pero que ahora con la Alianza del Pacífico la convierten en una base militar, en una base también de muelles civiles, que necesita una ampliación para la cual estorban los negros, que viven en la marisma, en la que han montado palafitos desde hace mucho tiempo, cuando vinieron huyendo de la esclavitud del Cauca y del Valle, en donde la caña de azúcar, que patrocina el programa de los curas de Minuto de Dios en la televisión, por una reunión que tuvimos de rato y me acordé ahora cómo era, y la zona de Buenaventura, en donde hay grandísimos proyectos, no solo mineros y portuarios, sino plantaciones en monocultivo de palma aceitera, en donde también han matado muchísima gente. Que Capital de Gijón, como es la familia Alvar González, tenga intereses en el terminal de contenedores de Buenaventura, y que Aguas Generales de Barcelona y otras empresas de España también, el puerto de Barcelona, mientras se masacra a la población que está siendo troceada en Buenaventura. Sí, me valen esos apuntes, que ahí me pierdo. Pero lo que quiero decir es que la Comisión Asturiana estuvo en un sitio donde el terror ya no es en el campo, es abierto en algunas ciudades, y llega a tal nivel que, yendo a comprar un cinturón que me hacía falta, le llego a la esquina con la compañía de unas dos personas de la delegación, y el tendero dice, yo no vendo cinturones, los venden enfrente, pero no pase la calle, porque los abalean. De ahí para allá es territorio de una mafia, y hay fronteras que no se pueden pasar, y no hay avisos. Y esa forma de compartimentar la ciudad, donde te puedes mover, donde no, y específicamente el método de limpieza, de picar personas vivas para que los aullidos de los murientes aterroricen al vecindario y se vayan de la marisma y le dejen el terreno abierto al gigante muelle de contenedores que van a construir, es algo que no se atreve la gente a denunciar en Buenaventura, porque no se pueden ustedes imaginar el terror tan grandísimo que hay allí. Allí es la gente de Pastoral Social, el obispo de Buenaventura, y personas del mundo de la iglesia, las que están, a las que se les entrega en secreto la información de dónde están operando los para y quiénes son. Hace una semana, capturaron, no es del informe, pero lo comento, en Chile, en Santiago, a una de las jefas paramilitares que picaban gente en esos barrios de la bajamar de Buenaventura. Sería muy bueno tener acceso a los documentos de quienes le están interrogando, de para quién trabaja. Seguro que ahí van a encontrarse muchas verdades. Encontramos terror urbano en Cúcuta. Cúcuta es una ciudad enorme. Cúcuta no es Buenaventura. Cúcuta es una ciudad muy grande del nororiente, epicentro de exploración y explotación petrolera desde hace muchísimo tiempo, de territorio indígena, de campesinos que tuvieron que colonizar las tierras en la Segunda Guerra del siglo pasado, y que en este momento se han organizado política y socialmente, y levantan una bandera muy grande de zona de reserva campesina en toda la región del Catatumbo, peleándole el territorio a las multinacionales que allá lo tienen partido para petróleo, para oro, para coltán, carbón y otras riquezas que hay en norte de Santander. El barrio de Los Patios, que es un barrio muy grande en la ciudad de Cúcuta, está totalmente controlado por los paramilitares. Ahí han sacado panfletos, los han pegado en los postes de energía eléctrica, prohibido andar después de las 10 de la noche, abalean al que encuentren en la calle que sea menor de edad o que sea joven. Pena de muerte a los que consumen marihuana, pena de muerte a las comunidades sexualmente no heteros, y pena de muerte a cualquier persona que plantee organización en el barrio Los Patios de Cúcuta. Barrio en el que hay un epicentro de paramilitarismo, de contrabando de gasolina de Venezuela y de narcotráfico muy viejo, que hoy está totalmente controlado por las bandas de paramilitares. Pero si le preguntas al alcalde de Cúcuta, allí todo es normal desde hace mucho tiempo, y eso que hay un alcalde que está preso, creo que sigue preso. Lo que vimos en la frontera con Venezuela nos permite decir que la delegación asturiana pudo constatar la relación comercial tan absolutamente irregular e injusta con Venezuela que hay en la frontera, y eso afecta a derechos humanos allí. La venta de gasolina venezolana a precio subsidiado en Colombia, pues jode a las petroleras y a los que venden, escúchame la palabra, y a los que venden combustibles allí, pero
beneficia a segmentos de población que si no es de otra manera, que si no fuera de esa manera no podrían tener acceso a combustible subsidiado. Y entonces mucha gente está comprando al por mayor gasolina en Venezuela, subsidiada por el gobierno bolivariano, llega a Colombia, en Colombia pues se revende, usted tanquea con una manguera y un embudo, en cualquier sitio, en una casa, en un barrio, a la salida, la vía Tibú está llena de pimpineros, lo llaman, y al lado de eso está el comercio, que muy chistoso lo que nos pasó, si no es porque es dramático, ¿no? Que un taxista nos dice, Venezuela está vuelto mierda, Venezuela está muy mal. Y le decimos, ¿y qué hay de muy mal en Venezuela? Dice, están aguantando mucha hambre. Y le digo yo, eso sí que es muy malo, de verdad. ¿Tú dónde haces compra? Dice, yo en Venezuela. Le digo, ¿y qué compra en Venezuela? Compro carne, compro leche. Le digo, bueno, dice que no hay comida. Dice, no, sí hay, lo que no hay es plata. Le digo, vamos a poner las cosas en orden. Los colombianos están comprando en Venezuela alimentos y combustible porque allá está subsidiado eso. En Colombia es muy caro. Entonces, los mercados colombianos de la frontera tienen vidilla, la gente tiene vidilla, porque en Venezuela hay unos precios más favorables para la población en estas materias. Recuerdo que en otra época éramos nosotros los que llevamos para Venezuela ganado de contrabando, quesos, chivos, gallinas. Ahora viene hasta papel higiénico venezolano, con lo cual había hecho mucha risa algunos comentaristas de televisión de que Venezuela no tiene ni papel higiénico. Y algunos decían, bueno, y no comen, no necesitarán tanto. Nosotros en esa visita que hicimos pudimos constatar una relación absolutamente desigual, pero que le viene muy bien a quienes en la frontera hacen proceso contra Venezuela porque muestran a Venezuela como el ejemplo de lo que no puede ser. Y lo que tenemos por último para compartir es que hay mucha preocupación en Colombia en el colectivo de defensores y sindicalistas porque están comenzando a quedar en libertad grandísimos criminales que pagaron menos de 6 años de cárcel por más de 3.000 crímenes, algunos de ellos como el famoso Iguano, alias el Iguano, que el hombre ya mataba a escala industrial, entonces montó hornos crematorios al estilo nazi. Jorge Iván Laverde, el Iguano. Más de 3.000 personas asesinó este tío y su gente. Muchos de ellos fueron cremados en hornos de las ladrilleras de la entrada y salida de Cúcuta hacia Tibú, que él los compró con todo y el lote para desaparecer personas. Y que son un hombre que confesó esos delitos, sale de la cárcel ahora amenazando venganza con quienes lo hicieron encarcelar. Henry Loaiza Ceballos, alias el Alacrán, quedó en libertad en estos días o está a punto de conseguirla, Javier, según los datos que nos llegaron. Amenazaban, pero no. No lo han podido sacar, pero cumple pena y como se ha portado muy bien en la cárcel, dejó de ser Alacrán, es muy probable que salga, además tiene dinero con que pagar la provisional, va a salir y las masacres que lleva más de 20 años en Trujillo Valle, donde también estuvo la delegación el año pasado, no ha terminado, aún siguen matando personas. El año pasado mataron a Alba Mary Chilito, una de las defensoras de derechos humanos de esa comunidad de Trujillo Valle, en donde los paramilitares que trabajaban para el cartel del norte del Valle han masacrado y siguen masacrando a la población. Y volviendo al comienzo, efectivamente el momento de Colombia es histórico. Nosotros hemos considerado, y por eso se le ha dado prioridad a la visita de derechos humanos de Asturias, y también el gobierno vasco y el Parlamento vasco mandó una delegación hace poco, es porque solo el trabajo internacional de visita y de visibilización fuerte y de cabildeo como el que se ha hecho hoy, el que hacen ustedes aquí, permite contrarrestar un poco el discurso colombiano, ya muy colocado en la Unión Europea y en el Parlamento español, de que en Colombia las cosas se han normalizado y en medio de todo está dando grandes pasos para resolver el conflicto armado, el conflicto social y respetar la vida de la población. Verán en las conclusiones del informe asturiano que nosotros ponemos en duda y en algunos casos abiertamente controvertimos todos esos datos. Cifras no vamos a dar, vamos simplemente a decir que el gobierno colombiano nos recibió este año también, tuvimos reuniones en algunos ministerios, en la unidad de protección, tuvimos reunión con la Embajada de España y en relación con la Embajada de España, mi último comentario, pensamos que la Embajada de España no ha tomado distancia del gobierno de Bogotá, tal vez por interés económico, manejan exactamente el mismo discurso que el ministro del Interior, o sea, reúnense con el embajador español y con el ministro del Interior de Colombia escuchar la misma carreta, aquí todo va bien, esto se ha normalizado y vamos a hacer negocios. Nosotros llegamos a encordiar y a decir, en Asturias queremos hablar de derechos humanos y de tratados de libre comercio. Así que hay unos puntos de vista cada vez más enfrentados, pero nosotros tenemos datos, cifras, testimonios y grabaciones que demuestran lo que ustedes podrán ver en el informe. No sé si me pasé tiempo. No, más bien. ¿Ya se acabó? Sí.